No seas tonto, Robert. Se acabó. Retrocede ahora. La voz del detective Mark Reynolds resonó en el frío aire nocturno. Con su arma apuntando fijamente al hombre que una vez compartió el hogar de Emily Carter y su corazón. Pero Robert no se inmutó. Sonrió con sorna, sus ojos se clavaron en Emily, en un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó sobre ella. Emily se paralizó, presa del terror, agarrándose el pecho cuando, de repente, Grace la apartó del peligro, recibiendo así todo el impacto del agarre de Robert. El bosque se convirtió en un caos. El grito de Emily, el agarre desesperado de Robert, y entonces, el estallido de un disparo que rompió el silencio. Robert se tambaleó, con los ojos muy abiertos, agarrándose el hombro mientras su imperio de mentiras finalmente se desmoronaba. En ese instante, la vida de Emily pendió de un hilo entre la libertad y la destrucción. Lo que sucedió después dejaría a todos sin aliento, y no creerás cómo termina todo. Emily Carter estaba sentada en el borde de su sillón de terciopelo, mirando fijamente la chimenea parpadeante dentro de la mansión Carter. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, golpeando los altos ventanales de su mansión como una advertencia que no podía ignorar. Durante semanas, Emily había sentido una tensión inquebrantable en su propia casa. Su otrora hermoso matrimonio se había convertido en una guerra silenciosa, una guerra librada con susurros, secretos y sombras que la seguían a cada paso. Robert Carter, su esposo, era un hombre admirado en público, rico, encantador, con una sonrisa tan brillante como las cucharas de plata que exhibía con tanto orgullo. Pero a puerta cerrada, esa sonrisa se había transformado en algo más. Sus ojos se demoraban en ella de una forma que le erizaba la piel, como si la estuviera midiendo, calculando su valor, no como su esposa, sino como una pieza en un juego peligroso. Todo había comenzado con pequeñas grietas, casi invisibles, un collar desaparecido, llamadas extrañas que se cortaban cuando ella contestaba, cajones cerrados con llave en su oficina. Y luego un escalofriante descubrimiento que la dejó insomne. La firma de Robert en una pila de documentos relacionados con una enorme póliza de seguro de vida. Emily quería creer que se lo estaba imaginando, que su agotamiento estaba distorsionando los hechos, convirtiéndolos en miedo. Pero entonces Grace Miller, su leal ama de llaves, entró corriendo en su habitación una noche, con el rostro pálido y tembloroso. Señora Carter, oí algo, susurró Grace con voz temblorosa. Estaba en la cocina cuando el señor Carter habló. Por teléfono. Dijo, tiene que parecer un accidente. Un accidente de coche. Las palabras se le habían grabado a Emily como una marca. Desde ese momento, cada detalle a su alrededor parecía transformarse en una amenaza. El chirrido de los frenos de su coche, el extraño mecánico que Robert insistió en contratar, la forma en que le había servido el vino la noche anterior, demasiado cerca, observándola con demasiada atención. El corazón de Emily se aceleró mientras se aferraba al borde de la silla. Sabía que no podía permanecer callada por más tiempo. Si quería sobrevivir, tenía que actuar antes de que el plan de Robert se hiciera realidad. Pero, ¿en quién podía confiar? La mansión misma parecía envenenada. La mirada de cada sirviente estaba teñida de sospecha. Cada sombra parecía la de un espía. Esa noche, cuando el reloj de pie dio las 12, Grace entró de nuevo en la habitación de Emily, con un trozo de papel doblado. No debería estar haciendo esto, susurró, con las manos temblorosas mientras se lo entregaba. Emily lo desdobló y sintió un vuelco en el estómago. Era un recibo de un taller mecánico de la ciudad. La firma de Robert se extendía por todo el documento. La nota confirmaba la instalación de ajustes de frenos modificados en su coche. Su coche. Sintió un escalofrío. Robert no estaba planeando algo vago. La trampa ya estaba preparada. No podemos quedarnos aquí, insistió Grace. Tenemos que sacarte de Boston esta noche. Si conduces, no llegarás.
A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas. Dejar su hogar, la vida que había construido, se sentía como arrancarse su propia identidad. Pero en el fondo, sabía que su vida ya estaba contada. Aún así, Robert era astuto. Parecía anticiparse a cada uno de sus movimientos, siempre un paso por delante. Esa misma noche, apareció en su puerta, y su presencia heló el ambiente. Emily, dijo con suavidad, su voz más dulce que la seda. ¿Por qué estás tan nerviosa? Deberías descansar. Mañana es un día importante. Sintió un nudo en la garganta. Se obligó a asentir, ocultando los latidos de su corazón. ¿Mañana? Él tenía un plazo. Cuando se marchó, Emily se volvió hacia Grace presa del pánico. Si espero hasta mañana, puede que no vuelva a ver otro amanecer. Grace le apretó las manos con fuerza. Entonces esta noche es nuestra única oportunidad. Mientras susurraban planes, Emily notó una sombra que se movía fuera de su ventana. Se acercó sigilosamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Junto a la puerta, Tom Harris, el portero, permanecía allí. Su linterna no apuntaba a la entrada, sino a su ventana. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Emily se quedó paralizada. ¿Sabía él que Tom era otra pieza del plan de Robert, o un posible aliado? No podía saberlo. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Emily bajó sigilosamente la gran escalera, con la maleta temblando en sus manos. El suelo de mármol resonaba con cada uno de sus pasos, cada sonido como un grito contra el sofocante silencio. Grace la seguía de cerca, aferrándose a ella. Colgando una pequeña lámpara, su rostro pálido pero decidido. Pero justo cuando se acercaban a la puerta, una voz se deslizó. Desde la oscuridad, con paso firme, Emily Robert salió de las sombras. Su figura iluminada por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por los altos ventanales. Lucía esa misma sonrisa escalofriante, la que la había atormentado durante semanas. No podía dormir, balbuceó Emily, con los nudillos blancos alrededor del asa de su maleta. Pensé que un poco de aire fresco me ayudaría. Los ojos de Robert se posaron en la maleta, luego volvieron a su rostro. Su sonrisa se ensanchó. Tranquila, demasiado. Tranquila. A medianoche, con equipaje. No me insultes. Grace contuvo el aliento. Emily se preparó, cada músculo gritando. Quería huir. Pero Robert solo se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Mañana, Emily. Todo cambia. Mañana. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Y entonces, tan rápido como había aparecido, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola temblando en el vestíbulo, con su huida frustrada antes incluso de comenzar. Grace se aferró a su brazo, susurrando con urgencia, lo sabe, no podemos esperar más. Necesitamos un nuevo plan ya. El corazón de Emily se aceleró. Sentía como las paredes de la casa se cerraban, sofocándola. Con sus secretos. La trampa de Robert ya estaba en marcha, y cada segundo que permanecía, la soga se apretaba más, pero no podía ignorar la sombra de Tom en la puerta, la extraña forma en que había observado su ventana. ¿Era una advertencia o parte del peligro? ¿Podía confiar en él, o sería confiar en el error final que sellaría su destino? Esa noche, mientras Emily yacía en la cama, mirando al techo, se dio cuenta de que su vida se había convertido en un reloj, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se le acababa. Gracias por ver. Disculpen la interrupción. Esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Emily debería arriesgarlo todo e intentar escapar esa misma noche o esperar y enfrentarse a Robert cara a cara?
¿Habrían confiado en Grace en el lugar de Emily? ¿O creen que incluso Grace podría tener secretos? Y sobre todo, ¿creen que Tom, el portero, es amigo o enemigo? Emily Carter despertó antes del amanecer. Su corazón latía con fuerza, como si ya supiera lo que le depararía el día. El silencio dentro de la mansión Carter era asfixiante. Ni siquiera los crujidos habituales de las vigas de madera o el susurro del viento se atrevían a romperlo. Era un silencio que parecía fingido, ensayado, como la calma antes de la tormenta. Se llevó la mano al pecho intentando calmar la respiración, pero su mente volvía una y otra vez a las palabras de Robert de la noche anterior. Mañana, Emily. Todo cambia mañana. No podía permanecer más tiempo dentro de la casa. En silencio, se deslizó fuera de la cama y caminó a tientas por el pasillo. Grace Miller ya la esperaba en la cocina, con los ojos rojos y desvelada. Una pequeña bolsa preparada a sus pies. No podemos salir por la puerta principal, susurró Grace. Robert lo esperará. Hay otra salida por el antiguo pasadizo de servicio, detrás de la bodega. Emily vaciló. Ese pasadizo llevaba años sin usarse. Su puerta estaba oculta tras cajas de botellas polvorientas. Pero asintió. Era su única oportunidad. Mientras avanzaban entre las sombras de la mansión, Emily sintió como las paredes la oprimían con cada retrato de los antepasados de Robert, mirándola fijamente como testigos silenciosos. La casa misma parecía viva, consciente de su traición. Llegó a la bodega. El aire era húmedo y viciado, y sus dedos temblaban mientras apartaba las cajas. La puerta se abrió con un crujido y luego un sonido seco. Un paso. Emily se sobresaltó, con el pulso acelerado. En los oídos. Tom Harris, el portero, estaba al pie de la escalera, su linterna rasgando. La penumbra, sus ojos fijos en los de ella, indescifrables. Señora Carter, dijo lentamente. No debería estar aquí. A Emily se le cortó la respiración. ¿Era amigo o era el espía de Robert? Grace se interpuso entre ella y Tom, por favor, suplicó Emily con la voz quebrada. Si sabes lo que Robert planea, sabes que no puedo quedarme. Ayúdanos. Durante un largo rato, Tom no se movió. Luego, en voz baja, murmuró, he visto los recibos. Sé lo de los frenos. No dije nada porque pensé que tal vez me equivocaba, pero no puedo permitir que esto suceda. Otra vez no. Otra vez no, susurró Emily. La mandíbula de Tom se tensó. Había otra mujer años atrás. Robert hizo parecer que ella lo había dejado, pero nunca lo hizo. Murió en un incendio. Todos pensaron que fue un accidente, pero yo vi cómo salió de esa casa antes de que se quemara. Tranquilo, casi satisfecho. Emily sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre en quien había confiado que Mary amaba ya había matado antes, y estaba a punto de hacerlo de nuevo. La voz de Tom se endureció. Vete ahora. Lo entretendré. A Emily se le hizo un nudo en la garganta mientras apretaba la mano de Grace. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de esperanza. Se deslizaron por el pasadizo, sus pasos resonando en el estrecho túnel. El aire se volvió más frío, la tierra húmeda rozando el vestido de Emily. Finalmente, emergieron en el bosque detrás de la finca. El pálido amanecer proyectaba una luz misteriosa. Se abrían paso entre los árboles. Pero la libertad era una ilusión. Un rugido repentino rompió el silencio, el motor de un coche. Una SUV negra bajó a toda velocidad por el sendero de tierra, bloqueándoles el paso. Dos hombres salieron, vestidos con trajes oscuros, con rostros duros y fríos. Grace jadeó. Él los envió. El corazón de Emily le latía con fuerza en la garganta. Intentó retroceder, pero los hombres avanzaron. Señora Carter, su esposo está preocupado por usted,
dijo uno con desprecio. Venga, con nosotros. Todos sus instintos le gritaban. Que corriera. Se lanzó hacia los árboles, apretujándose tras las ramas, arañando su ropa. Los hombres maldecían, persiguiéndolas. Sus pasos resonando en el suelo del bosque. A Emily le ardían los pulmones mientras tropezaba cuesta abajo, a punto de caer en un arroyo. Agarró el brazo de Grace, tirando de ella hacia adelante. Pero, justo cuando llegaron al agua, uno de los hombres las alcanzó, agarrando a Emily por la muñeca. Lo estás haciendo más difícil de lo necesario, siseó. Suéltala, gritó Grace, blandiendo una pesada rama con todas sus fuerzas. Esta golpeó el hombro del hombre, quien rugió de dolor, soltando a Emily. Cruzaron a trompicones el lodo del arroyo, con los zapatos empapados de agua que les mojaba las faldas. Cuando finalmente lograron atravesar el bosque, Emily divisó a lo lejos el tenue contorno de un camino. Pero entonces una figura emergió de las sombras. Robert, dijo, de pie junto a un elegante coche negro, con un traje impecable y una expresión exasperantemente tranquila. Emily, dijo con voz baja, casi tierna. Mírate, corriendo por el lodo como una fugitiva. ¿De verdad quieres esta vida? Emily se quedó paralizada, con el pecho agitado. Detrás de ella, Grace temblaba, apretándole la mano con fuerza. Robert dio un paso más cerca, con la mirada fría como el acero. Te lo di todo. Una mansión, una vida con la que otros solo sueñan. ¿Y así me lo pagas? Huyendo como una cobarde. La voz de Emily se quebró. Intentaste matarme. Por un momento, Robert no dijo nada. Luego sonrió lenta y siniestramente. Solo intentaba liberarnos a los dos. Nunca fuiste lo suficientemente fuerte para sobrevivir en mi mundo, Emily. Pero no te preocupes, será rápido e indoloro. Un escalofrío la recorrió. Retrocedió, hundiéndose sus zapatos en el barro. Grace se acercó más, susurrando, no dejes que gane. Y entonces, el cegador destello de los faros. Un coche patrulla chirrió en la carretera. La grava volaba. El detective Mark Reynolds salió con la mano ya en su arma. Robert Carter, retumbó su voz. Aléjate de tu esposa. La sonrisa de Robert vaciló por primera vez. Sus ojos se movieron rápidamente de Emily a la furia detectivesca que se ocultaba bajo su impecable apariencia. El pecho de Emily se elevaba y descendía, su corazón latía con fuerza. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de seguridad. Pero sabía que no había terminado. Todavía no. Robert era un hombre que nunca se rendía fácilmente. El bosque estaba cargado de tensión. Cada hoja temblaba, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y Emily comprendió con una claridad gélida que la verdadera lucha apenas había comenzado. En el momento en que el detective Mark Reynolds apuntó con su arma a Robert, el aire alrededor del bosque de la finca Carter pareció apretarse como una soga. A Emily se le cortó la respiración mientras se aferraba a la mano de Grace. Cada músculo de su cuerpo se preparó para lo que pudiera suceder. Los ojos de Robert se movían con rapidez, no con miedo, sino con cálculo. No era el tipo de hombre que se rendía sin un plan. Y Emily lo sabía. No seas tonta, dijo Robert Reynolds con firmeza, su voz resonando entre los árboles. Se acabó. Retrocede ahora. Pero Robert sonrió con esa misma expresión fría e impasible que había atormentado las noches de Emily durante semanas. Detective, me subestima, respondió con calma, levantando las manos lo justo para simular obediencia. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó. No sobre el detective, sino sobre Emily. El tiempo se ralentizó. Ella retrocedió,
paralizada por el terror. Pero Grace avanzó, como un escudo, empujando a Emily detrás de ella. La mano de Robert se cerró sobre la muñeca de Grace, retorciéndola violentamente. Pero, antes de que pudiera apartarla, un disparo rompió el silencio. Robert se tambaleó, con los ojos muy abiertos por la conmoción, mientras se agarraba el hombro. El detective no había dudado. Su voz resonó. De nuevo, más aguda esta vez. Dije, se acabó. El pecho de Emily se agitó mientras veía a Robert caer al suelo. Por primera vez, parecía impotente, despojado del control que siempre había ejercido. El depredador finalmente había sido acorralado. Grace se arrodilló junto a Emily, sujetando sus manos temblorosas. Se acabó, susurró, aunque su voz temblaba. Ya no puede hacerte daño. Pero Emily sabía que no era así. Las heridas se desvanecen, las cicatrices sanan. Pero las heridas que Robert había infligido eran mucho más profundas. Mientras los agentes lo esposaban y lo llevaban al coche patrulla, Robert la miró a los ojos por última vez. No había remordimiento en su mirada, solo un vacío absoluto. Un hombre que había elegido el poder sobre el amor, la codicia sobre la humanidad. Y, sin embargo, por primera vez, Emily no apartó la mirada. No tenía miedo. Los días que siguieron estuvieron plagados de preguntas de periodistas, abogados y vecinos que susurraban sobre el escándalo. Emily los pasó, en silencio, optando por no alimentar los chismes. En cambio, se centró en sanar, en redescubrir quién era. Sin la sombra de Robert cerniéndose sobre ella, Grace nunca se separó de su lado, convirtiéndose menos en una sirvienta y más en una hermana. Tom Harris, antes solo el portero, la visitaba a menudo, trayéndole pequeños regalos de consuelo y recordándole que era más fuerte de lo que creía. Cuando llegó el juicio, Emily se presentó en la corte y habló con una voz firme. Contó la verdad, no solo sobre las rupturas, no solo sobre aquella noche en el bosque, sino sobre años de manipulación, mentiras y miedo. Sus palabras atravesaron la sala como cristal, exponiendo la oscuridad de Robert al mundo. Y cuando el jurado lo declaró culpable, Emily sintió como si se hubieran roto las cadenas de su alma. Meses después, vendió la finca Carter. La casa que una vez simbolizó riqueza y prestigio ahora se sentía como una prisión de recuerdos que se negaba a conservar. En cambio, eligió una pequeña casa en Boston, donde la ciudad rebosaba de vida y de posibilidades. No era lujosa, pero era suya, libre de secretos, libre de sombras. Grace se mudó con ella, sus lazos eran más fuertes que la sangre. Juntas, crearon un refugio seguro, e incluso abrieron una pequeña fundación para mujeres que escapaban de matrimonios abusivos. Emily usó su riqueza, no como armadura, sino como arma contra la injusticia. Cada vida que tocó, cada mujer a la que ayudó se convirtió en parte de su sanación. Una tarde, sentada junto a la ventana, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte de Boston, Emily se permitió una pequeña y sincera sonrisa. Por primera vez en años, sintió paz. Extendió la mano hacia Grace y susurró, sobrevivimos. Y eso basta. Grace le apretó la mano, con voz suave pero firme. No, Emily, es más que suficiente. Transformaste tu dolor en algo bueno. Eso es lo que te hace verdaderamente libre. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas de desesperación que tantas veces había derramado. Eran lágrimas de liberación, de fuerza,
de gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. La historia de Emily Carter no trataba de una mujer que casi fue destruida por la crueldad de su marido. Trataba de una mujer que encontró el valor para levantarse de nuevo, que convirtió la tragedia en triunfo y que les recordó a todos los presentes que la esperanza puede sobrevivir, incluso en los lugares más oscuros. Y aunque el nombre de Robert Carter sería recordado en los archivos judiciales y los periódicos, el legado de Emily quedaría escrito en las vidas que salvó, en el amor que eligió y en la libertad por la que luchó. Esa noche, Emily contempló las luces de la ciudad que brillaban contra el cielo oscuro, y por primera vez, sintió que brillaban solo para ella. Gracias por ver. Disculpen las molestias. Lamentamos la interrupción, pero esperamos que nos ayudes a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Crees que la decisión de Emily de convertir su dolor en una misión para ayudar a otros fue el camino correcto para su sanación? Comenta abajo y cuéntanos qué te pareció esta historia. Si te encantó, escribe 100 en los comentarios y dinos desde qué parte del mundo nos ves. No olvides compartir esta historia para que más personas puedan disfrutarla.